mucho que esté Muchas hoy gracias con por la nosotros, señor invitación. Tauno. Gracias, gracias, señor procurador. A ver, ¿qué importancia tiene este acuerdo que se logró y esta iniciativa que llegó hoy, que se presentó hoy en la Cámara de Diputados? Mira, simplemente te voy a poner un poco de antecedentes. Eh, Trabajadores que se consideraba, o que se consideran dentro de los números, que están en el esquema de outsourcing o tercerización, son 4.600.000 trabajadores. De esos 4.600.000 trabajadores, se calcula que esos trabajadores están congregados en 4.000 empresas aproximadamente. De esas 4.000 empresas, solo 900 tenían registro ante la Secretaría del Trabajo. De esas 900, 100 tenían registro patronal ante el IMSS y de esas 100, solo 40 pagaban impuestos. Ese es el tamaño del problema. O sea, digamos, además de ser un mecanismo perverso que violaba, digamos, masivamente derechos laborales, el outsourcing ha sido en México un gran mecanismo de defraudación fiscal. Como lo estás mencionando. O sea, ¿Cuánto se nos va por esta vía, digamos, anualmente? ¿Cómo están los cálculos? yo los números que tengo, cuando menos que al fisco federal se le iban por este concepto, eran cerca de 200,000 millones de pesos. Wow. Y de eso trata este libro, El outsourcing, terciarización o subcontratación laboral, que entiendo que acaba de publicar usted. Exactamente, es precisamente el análisis de todos los antecedentes del outsourcing, laboralmente, fiscalmente, y de ahí la reforma que presentó el presidente López Obrador y todos los antecedentes que tenemos, sin hacer una valoración sobre la misma. ¿Qué pasó en estas negociaciones? Entiendo que se discutieron mucho el tema con los empresarios, hubo mucha resistencia al principio, finalmente se logran vencer estas resistencias y se llega a un acuerdo con el presidente. Usted estuvo ahí, bueno, estuvo la secretaria del Trabajo, varias autoridades. ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Cómo fue que se logró sentar a todos y más o menos que hubiera, pues, que las partes quedaran más o menos contentas con esto, si es que quedaron? El primer tema era la voluntad del señor presidente por arreglar el tema. Cuando vemos el tamaño del problema, cuando vemos el problema laboral que se estaba gestando, cuando tenemos toda una generación de trabajadores que estaban dados de alta con el salario mínimo, ganaran lo que ganaran y que nunca iban a poder acceder a un crédito hipotecario o nunca iban a poder tener una pensión digna, es parte de la motivación que dio origen a estas reformas. Con la voluntad del presidente para poder resolver este tema, sentó a todo el mundo en la mesa, el sector obrero, al sector patronal y al sector gobierno. Y fuimos los que estuvimos ahí sentados. El tema principal fue eliminar la subcontratación o la tercerización y obligar a que se cumplieran con las obligaciones fiscales. ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues al final de cuentas fueron varias mesas de negociación, desde la parte laboral, desde la parte fiscal. Una vez que se resolvió ese tema, la parte de PTU, hasta que se llegó al consenso necesario. Y aquí lo importante es de que ya no va a haber tercerización o subcontratación. Ya no puedes tú contratar a esas personas y que otros los tengan en su nómina. Ahora lo que tú vas a poder contratar son servicios especializados. Y esa empresa, No la actividad central de la empresa. Tiene que ser una actividad que no tenga que ver con el objeto social de la empresa. Es decir, si lo que estás hablando es un despacho de abogados, no puedes contratar otros abogados que hagan lo mismo, pero sí puedes subcontratar o contratar unos servicios especializados de limpieza o unos servicios especializados de cómputo. ¿Y cómo se va a evitar que aún con estos servicios especializados no se incurren mecanismos de defraudación fiscal? Digamos, ¿qué cambia ahora en el trabajo que ustedes hacen en la Procuraduría Fiscal de la Federación? Bueno, de entrada la aportación de la Procuraduría Fiscal a la reforma fue una calificativa adicional al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, al que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución. Pero si adicionalmente tú llevas a cabo un esquema de subcontratación, la cual ya va a estar prohibida, o un servicio de tercerización o de contratación de servicios especializados que tenga por objeto
la evasión de pago de impuestos, puedes llegar hasta 13 años de prisión. Uno de los grandes casos, de los casos más emblemáticos de esta evasión fiscal ha sido Raúl Beirute. Ustedes presentaron una investigación ante la Fiscalía General de la República, entiendo, y finalmente se le giró orden de aprehensión. Entiendo también que no se lo ha encontrado, está, supongo yo, prófugo. ¿Cómo fue esta investigación, procurador? ¿Cómo logran, digamos, dar a conocer todo este entramado de defraudación fiscal, de lavado de dinero que llevaba a cabo el señor Beirute? Me imagino que no fue fácil. Mira, el primer tema es que yo no puedo hablar, como lo hemos comentado muchas veces, de los casos que yo tengo en investigación o que tengo en curso. Sigue esta investigación. Sí, pero yo te puedo dar a conocer esquemas en general que hemos perseguido. El presidente de la República dio la instrucción de perseguir frontalmente el esquema de outsourcing. Entonces se creó un grupo interinstitucional entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el SAT y la Procuraduría Fiscal. Y empezamos a analizar casos en específico. Dimos con unos hoteles en Cancún que llevaban a cabo este esquema y donde uno de los grupos más importantes del país de subcontratación ilegal era el que los tenía a cargo. Se iniciaron las visitas por parte de la Secretaría del Trabajo, se iniciaron las visitas por parte del IMSS, y aquí lo que sucedió es que inmediatamente pasaron a toda la nómina a la empresa original, poniéndolos ya al nivel que tenían salarialmente, o que debieran de tener. Después de eso, presentamos esas denuncias por parte del IMSS y nos dieron vista a nosotros. Paralelamente, el SAT inició revisiones en estos temas y nos dio vista a nosotros. Nosotros formulamos querellas por defraudación fiscal en todos estos casos. Cuando vas sumando todas estas, más otras investigaciones que tenemos, en donde el mismo esquema, encontramos a una empresa que tenía 9,000 trabajadores, que los pasó íntegramente a esta nómina ilegal, y cuando cayó la revisión, los regresaron inmediatamente. No solo encontramos contribuciones omitidas de ejercicios anteriores a 2018, 2017, sino que ya se ubicaron en la reforma penal fiscal que fue aprobada en 2020, lo que daba lugar a prisión preventiva oficiosa y que daba lugar a que se considerara delincuencia organizada. Con este trabajo conjunto se presentaron las querellas y gracias a Dios se obtuvieron en diversos asuntos órdenes de captura. Y uno de los que tendrán que responder ante la justicia será en su momento Raúl Beirute, pero está también los clientes de él. O sea, digamos, ¿están ustedes también investigando a quienes utilizaron las empresas de Beirute para beneficiarse de un esquema de defraudación fiscal? ¿Termina en Beirute? ¿Qué sigue después? Mire, aquí tiene varias vertientes. En estos grupos que se están investigando, el hecho de que ya existan en este y en otros casos órdenes de captura da lugar a que ya no se utilice el esquema. ¿Por qué? Porque cuando vienen por delincuencia organizada, lavado de dinero y demás, estas empresas ya no pueden tener cuentas en el sistema financiero. Y por el otro lado, sabiendo que ya estamos encima de ellos, yo quiero ver quién se atreve a contratar estos esquemas o estos grupos en particular. Por un lado es la persecución, pero por el otro lado es la inhibición de la contratación. A todos los contribuyentes o empresarios que contrataron estos esquemas, nosotros estamos presentando querellas contra ellos. Tenemos ya varios casos de empresas grandes que utilizaban este esquema. Ya tenemos querellas presentadas contra ellos y vamos hacia adelante. ¿Cuántas querellas hay? Diversas, porque engloban muchos temas. Me imagino que no se pueden conocer. Y no podemos darlos a conocer. Pero lo que sí yo les sugiero a todos los que compraron esos esquemas es que se regularicen. Claro. Porque sobre todo si, como los casos que tenemos, abarcaron 2020 y 2019, ahí ya hay prisión preventiva. Al final, el afán último, más que ser persecutorio, entiendo yo, es, digamos, poner orden y que se empiecen a pagar los impuestos como corresponde. Pues. Mira, como lo dijimos desde el inicio del sexenio, se acabó la fiesta. Y lo demostramos con el outsourcing.
Al final de cuentas, es labor de la Fiscalía el ejecutar esas órdenes de captura, pero el gran éxito del señor presidente es que con esto se inhibió completamente el que se contratara estos esquemas. No, pues sin duda es un avance importante de esta administración. El outsourcing, terciarización o subcontratación laboral, aquí pueden encontrar todos los detalles. ¿Cómo encontramos este libro? Lo pueden comprar en la propia editorial o por Amazon. Buenísimo. Muchas gracias, señor Al procurador. contrario. Gracias por venir al Muchas Octavo. gracias por la invitación. Gracias. Vámonos un corte, ya estamos de regreso.